Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy traigo un caso clínico relacionado con el tema de trauma. Agradecimientos al doctor Carlos Barros, quien fue el asesor pues, para esta charla. La idea es que uno de los R2 del programa de medicina de urgencias nos ayude pues, como a resolver el caso clínico. Luego vamos a hacer una discusión breve sobre pues, el tema que quiero traerles y finalmente vamos a llevar unas conclusiones. Mi nombre es Sergio Muñoz, yo soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio entonces. Eh, para esto quiero que uno de los R2 envíe en línea a Jason o a Felipe Coronado, no sé si alguno de los otros muchachos quiere o si no uno de ustedes dos, para que me ayude con el caso. ¿Me confirman quién? Bueno, entonces el caso clínico que les traigo es un paciente masculino de 27 años, soltero, vive en la ciudad de Medellín. Ingresa a uno de los centros hospitalarios de la ciudad, remitido por el sistema de emergencias médicas. Eh, el motivo de consulta fue mi accidente en la moto. Me adelanto pues como en la diapositiva, el paciente no tiene ningún antecedente, pues yo sé que no van los antecedentes ahí, pero simplemente por cuestión de ahorrar diapositiva. El paciente relata que una hora y media antes del ingreso a la institución sufre un accidente de tránsito, chocó como conductor de una moto contra una tractomula. Son específicos en que el conductor quedó debajo de las llantas de la tractomula, sin embargo, pues el 123 no lo tuvo que hacer, no le tuvo que hacer extricación. Sufre trauma a nivel toracoabdominal izquierdo. eh, Tiene una herida bastante compleja en la región dorsal izquierda, entonces queda la duda pues si era un trauma realmente cerrado o abierto. Pues, inicialmente se pensó como trauma cerrado toracoabdominal izquierdo y tiene un trauma en brazo izquierdo con una herida avulsiva que iba de pues, toda la región del hombro, toda la región escapular izquierda hasta la región dorsal del mismo lado. El 123 o el sistema de emergencia médica lo recoge en el área del accidente y ellos anotan que cuando el paciente lo encuentran estaba con 90-60 de presión arterial, con 160 de frecuencia cardíaca, con signos de hipoperfusión y canalizan y colocan 250 cc de líquidos endovenosos y deciden trasladar a la institución. Durante el traslado al hospital de atención, pues realmente no hay ninguna novedad, aunque pues cuando se les pregunta específicamente, ellos dicen que con el bolo de líquidos pues mejora la presión arterial y mejora un poco el llenado capilar. Al ingreso al hospital de referencia, los signos vitales tenían una presión de 122/68 con una media de 86 milímetros de mercurio, 145 de frecuencia cardíaca, una respiratoria de 20 por minuto, saturaba 99% con una máscara de no reinhalación y el paciente manifestaba dolor 10/10. Anoto que llegó con un Glasgow 15-15. Este es el examen físico, lo llamativo. Lo que no está acá, todo es normal, aunque si tenés alguna duda, Felipe, con gusto se la aclaro. En el tórax tenía una contusión en el hemitórax izquierdo y una herida avulsiva de 15 centímetros entre el quinto espacio intercostal con línea axilar posterior del mismo lado izquierdo y que tenía una extensión oblicua. Se iba pues a toda la región del dorsal ancho del lado izquierdo, tenía expuesta la escápula. Tenía, el tórax no tenía enfisema subcutáneo, que estaba hipoventilado en la base izquierda. El abdomen era ligeramente distendido, no era doloroso, no tenía signos de irritación peritoneal y en este punto se hizo una ecografía FAST extendida, la cual fue negativa para líquido intraabdominal y tampoco tenía signos de neumotórax. Las extremidades, lo llamativo era la herida pulsiva en la cara anteromedial del brazo izquierdo, la exposición ósea, no tenía déficit neurovascular distal en ese momento, aunque pues, para ese punto de la atención llamaba la atención que el paciente no era capaz de elevar el brazo por el trauma pues, abusivo que tenía. Adicionalmente, lo que está ahí, pues tenía una deformidad en la muñeca izquierda, pero no tenía heridas de este nivel.
En el resto de sistemas no tenía pues ningún hallazgo. Felipe, con estos hallazgos, ¿cuál es su impresión diagnóstica que este paciente tiene? ¿Qué elementos de la evaluación consideras que pueden ser útiles para la toma de decisiones que vas a tomar? ¿Cuál sería tu manejo inicial y cuál sería la prioridad de ellos? ¿Y cuál consideras que debe ser el destino de este paciente? Chacho, una pregunta, ¿los signos de hipoperfusión o cómo estaba el estado de perfusión en ese momento? Cuando llegó tenía un llenado capilar lento, estaba frío, los pulsos eran débiles, Ok. ¿Y el trabajo respiratorio? tenía 20 por minuto, no se veía con retracciones. Ok. En este caso, estamos hablando de un paciente, un politrauma, parecer un trauma cerrado, pues como decías vos, aunque tiene una herida compleja al parecer en el hombro derecho, pues en la parte del hemitórax y del miembro superior derecho. Pero yo considero que tiene signos de inestabilidad de choque, tiene un índice de choque mayor a uno y con unos signos de hipoperfusión. Eh, en este caso, aunque el FAS inicial dio negativo, pues yo considero que hay que descartarle que tenga una lesión intratorácica y requiere valoración urgente por cirugía. Eh, yo le solicitaría, bueno, la parte respiratoria dentro de las prioridades, mecánica ventilatoria, pues asegurar y vigilar la parte ventilatoria y, y en este caso iniciar reposición de volumen. Yo iniciaría con hemoderivados, con transfusión de glóbulos rojos de 2 unidades y el paciente por el índice de choque tiene alta probabilidad de requerir transfusión masiva. Y en este caso el destino del paciente yo lo manejaría en UCI y valoración por cirugía general urgente. Bueno, Felipe, antes de llevarlo a UCI, ¿harías alguna imagen? ¿Trasladarías el paciente a tomógrafo? ¿Trasladarías el paciente a quirófano? Pues yo considero que tiene un FAS negativo, Ujú. pero por los signos de inestabilidad, bueno, podríamos yo lo llevaría a quirófano, aunque hay una opción de poder llevarlo al tomógrafo si tuviéramos un tomógrafo cerca o fácil acceso en el que pudiéramos llevarlo rápidamente y vigilarlo al paciente. Listo, muchas gracias. Entonces, la impresión diagnóstica que se dio en ese momento era un paciente politraumatizado con un trauma cerrado toracoabdominal de alta energía. Lo que se pensó es que lo mismo en el orden de ideas que está diciendo el doctor Felipe Coronado, se pensó que el paciente tenía signos de inestabilidad con un índice de choque que era llamativamente alto la prioridad de manejo se enfocó hacia el manejo del choque. El paciente se reanimó con líquidos. En ese momento no se consideró la transfusión, cirugía general en ese momento estaba en la toma de decisiones ahí en el servicio de urgencias y se consideró que el paciente podía ser llevado a tomografía y se realizó TAC toracoabdominal contrastada, pues más todas las radiografías pues, de los segmentos implicados. Estos son los paraclínicos del paciente a la llegada. El paciente tiene un pH de 7,33 con un bicarbonato de 18,9, tenía una base exceso de -7 y un lactato de 4,3 milimoles litro. El hemograma tenía una leucocitosis, la hemoglobina reportada era de 11,6, la función renal que nos dieron era una creatinina de 1,17, la CPK 2749 y en ese punto por el compromiso pues del tórax que era tan marcado por la contusión que se veía y la energía del trauma, se pidió una troponina que fue también llamativamente elevada. Las especialidades implicadas, cirugía general, pues lo que dijo es que él tenía un trauma toracoabdominal de alta energía, llamaba la atención el abdomen que estaba distendido, pero sin dolor y sin signos de irritación y además que tenía un FAS negativo, que estaba estable, pero en ese momento pues el índice de choque mayor a 1 y que estaban pendientes las imágenes con las cuales estaban de acuerdo. Ortopedia vio el paciente también ahí en sala de trauma, avulsiones complejas en brazo izquierdo y espalda con fracturas abiertas de la epitróclea de la escápula y consideran que el paciente requiere lavado, desbridamiento y curetaje en cirugía. Y pues, estas son las ayudas diagnósticas. Te voy a poner aquí a rodar el video para que vas mirando.
Aquí en este punto, esta es la contrastada, estas son las fases tardías. Si necesitas que devuelva alguna cosa, me vas contando. ¿Nos puedes ir diciendo si hay algo que te llame la atención? Si quieres que me devuelva. Qué pena, che, te podrías devolver que la pulmonar, creo que pues, los cortes los vi como muy rápido, muy grueso. Realmente no te puse la Ok, tomografía con cortes pulmonares. De arriba, no, pues en la ventana pulmonar no tenía neumotórax. listo, listo. Entonces, principalmente abdomen. Tiene un trauma esplénico grado 4. Pues a nivel vascular, como tal, grandes vasos, aorta, no le veo como ninguna lesión. Me llama la atención, no le veo, pues aquí es difícil, pues, pero no parece tener neumoperitoneo, pero a nivel del vaso se ve que tiene un trauma esplénico. Realmente no te sabría decir la clasificación, pero hay un compromiso importante a nivel del vaso. No le veo líquido libre, aparentemente. Listo. Bueno, la conclusión que se sacó con la tomografía era que el paciente tenía un trauma esplénico grado 4, tenía mínimo líquido libre en cavidad pélvica, tenía unas fracturas costales, unas contusiones pulmonares en ambas bases, era como lo llamativo, y unas fracturas costales del séptimo arco izquierdo. Eso fue lo que se consideró con la tomografía. Entonces, la revaloración de las especialidades medicina de urgencias y cirugía general volvieron a ver el paciente, ya encuentran una presión de 105/66, una cardíaca de 130, saturando 95, consideran que el paciente está con un choque hipovolémico compensado, consideran el trauma esplénico, en ese momento estaba la duda grado 3, grado 4, no había lectura de radiología en ese momento, pero llamaba la atención que pues a los ojos del cirujano parecía haber signos de sangrado activo. Luego la lectura de la tomografía dijo que tenía unos puntos que sugerían sangrado activo en el trauma esplénico y se toma la decisión en conjunto con urgencias y cirugía de llevar al paciente a arteriografía con un plan de embolización según los hallazgos. Las contusiones pulmonares no tenían neumo ni hemotórax, no requerían en ese momento sondas a tórax. Por la troponina elevada se le pidió un ecocardio. La ortopedia iba a llevar pues el paciente al lavado quirúrgico y en ese momento se reservaron glóbulos rojos, ácido tranexámico, se colocaron líquidos endovenosos y se definió que el paciente requería vigilancia en unidad de cuidados intermedios en ese punto. El paciente es llevado a la arteriografía, esta es la arteriografía, realmente lo que se vio es que había unos cambios en la captación del contraste del vaso. En este punto vemos aquí que no perfunde bien unos segmentos del vaso que eran secundarios al trauma ya conocido, sin embargo, pues en ese punto no se consideró que hubiera sangrado aquí sobre los vasos fístulas arteriovenosas que ameritaran alguna intervención en ese momento. Entonces, no lo embolizaron. La lectura del radiólogo de la tomografía fue trauma esplénico grado 4, por eso se llevó al arterio, pero en la arteriografía se definió por el radiólogo intervencionista no hacer embolización. El paciente ingresa en la unidad de cuidado intermedio el mismo día, él llegó más o menos al mediodía, a las 5:50 de la tarde ya estaba en arteriografía, a las 6 de la tarde, o sea, posteriormente el arterio se fue para la unidad de cuidado intermedio, llega con una cardíaca de 128, con una presión de 113/73, consideran que tiene un trauma de alta energía, un trauma esplénico que no tiene sangrado activo en la arteriografía, las fracturas ya descritas y la ebullición de tejidos blandos y en espera de llevar al lavado quirúrgico urgente. O sea, el paciente llegó a UCI, todavía no había ido a quirófanos. Estaba estable hemodinámicamente, sin embargo, por la hiperlactatemia dejan con líquidos a una tasa de alto flujo. A las 3 de la mañana, es decir, 15 horas después del ingreso a urgencias, fue llevado a quirófano. Allí describen que tiene una semiamputación del brazo izquierdo por avulsión severa y extensa de tejidos blandos, que tiene un defecto de cobertura importante en toda la cara posterior del brazo y en la región escapular, que tiene exposición y maceración de los músculos tríceps, deltoides braquial, exposición de todos los músculos del manguito rotador y exposición del dorsal ancho de la espalda. La herida estaba contaminada
con contaminación masiva, le hacen lavado, desbridamiento y programan para un nuevo lavado en 48 horas. A las 4 de la mañana llegan nuevamente en el postquirúrgico a la unidad de cuidados intermedios. Estos son los gases de ingreso a la UCI con un pH 7,07, un bicarbonato de 13, una base de exceso de -16, un lactato llamativamente elevado de 9,4 milimoles litro, la hemoglobina era de 9,5. Recordemos que la del ingreso era de 11,4. En ese punto el intensivista considera que el manejo debería ser con bicarbonato, coloca un bolo de bicarbonato, deja infusión de bicarbonato y solicita unos gases de control a las 8 de la mañana. Además, el paciente estaba chocado, le inician norepinefrina, 0,1 microgramos kilo minuto. Hasta este punto el paciente no ha sido reanimado con sangre en ningún momento. Cirugía general lo vuelve a ver, pues entonces al día siguiente de que el paciente llegó, encontramos un paciente con soporte vasopresor con una frecuencia cardíaca de 166, 123, 76 de presión, saturando 94. Consideran que tiene una acidosis metabólica grave, la hemoglobina de 9,5 que ya habíamos descrito, la creatinina para ese día era de 1,68, estaba oligúrico. Los gases de control que se habían pedido por el intensivista mostraron que tenía un pH 7,36, una base de exceso de -2, un bicarbonato de 22,9, un lactato que venía depurando, pero recordemos que en este punto el paciente venía siendo manejado con bicarbonato de sodio y la hemoglobina era de 8,2. Se consideró que el paciente estaba inestable, en soporte vasopresor, que podía tener un choque multifactorial hemorrágico y cardiogénico, y el plan de manejo fue transfundir urgente un paquete de trauma, se colocaron glóbulos rojos y plasma fresco, y se solicitaban unos gases post-transfusión para definir si necesitaba nueva arteriografía. En ese punto, pues el paciente pasó la tarde sin mayores cambios, aunque se logró el desmonte de vasopresor. Al día siguiente decían que el paciente continuaba taquicárdico, pero ya sin vasoactivo. Cirugía general vuelve a ver al paciente y solicita arteriografía abdominal urgente para mirar la embolización, sobre todo porque el paciente, a pesar de las transfusiones, tenía un descenso de hemoglobina. Estaba programado para el lado quirúrgico ese día por ortopedia, pero pues por la condición clínica se difirió, y finalmente cuando se llevó a la arteriografía, el jefe de intervencionismo anota que el radiólogo intervencionista consideraba realizar previamente un angiotac para evaluar si había sangrado activo o no. Es decir, el paciente no se llevó a arteriografía, sino a un angiotac. Este es el angiotac, me adelanto pues como para efectos de tiempo. Finalmente, en esta angiotomografía no se documentaron signos de sangrado activo, no se documentaron pseudoneurismas, se veía ya el trauma esplénico grado 4 ya conocido, no había líquido libre en cavidad abdominal, entonces se definió que el paciente no requería intervencionismos. Me voy a volver acá un poquito, simplemente para ver la emergencia de la llegada de la arteria esplénica ahí al vaso, en este punto. Bueno, muy bien. Bueno, para dar conclusión, pues como al caso ya con lo que pasó, el paciente ese mismo día se le hizo una ecocardiografía que no mostró signos de disfunción ventricular, la fracción de eyección era del 60%, como vimos, pues el paciente ya se le había desmontado vasopresor, pues finalmente se consideró que no tenía un compromiso cardíaco importante, solamente pues la contusión miocárdica por la troponina elevada. El paciente a la fecha estuvo hospitalizado mucho tiempo, todavía está hospitalizado de hecho, por el defecto de cobertura, múltiples intervenciones por ortopedia y cirugía plástica, ha tenido múltiples complicaciones infecciosas de tejidos blandos, pero de la parte abdominal nunca requirió intervenciones adicionales, no tuvo complicaciones derivadas de la contusión cardíaca. Felipe, muchas gracias por la participación. El caso clínico que quería traer básicamente era para demostrar y hablar un poco de los equipos de trauma. Realmente sí, esto sí tiene evidencia y se impactan en los desenlaces de manejo de los pacientes. Entonces, para hablar de equipos de trauma, esta va a ser como el contenido, pues, o el enfoque que le quiero dar. Vamos a hablar cosas muy grandes de trauma, unas generalidades. Vamos a mostrar algo de la evidencia de los equipos de trauma y cómo se toman las decisiones en estos equipos y cómo debería ser una comunicación también de los mismos. Entonces, para tener en cuenta que el trauma
en el mundo es la primera causa de muerte y discapacidad en personas, en personas jóvenes hasta los 44 años, que representa a nivel global el 10% de las muertes y que está entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo, que la incidencia es de 184.4 por cada 100.000 personas y que cada minuto están muriendo 9 personas, lo cual representa casi 6 millones de muertes al año. En Colombia es la segunda causa de muerte en hombres de todas las edades, fue la cuarta causa de muerte en el 2016 y que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, morir por trauma es 6 veces más probable que en países desarrollados. En Cali hubo un estudio grande en 2018 que mostró un registro de trauma que pues los hombres son los más afectados con más del 80% de los casos. El trauma penetrante representa aproximadamente un 45% y que en Colombia las regiones más afectadas, Antioquia 16%, Valle del Cauca 14% y Bogotá con un 12% las más afectadas por esta entidad. Para recordar que inicialmente se hablaba de una distribución trimodal de la mortalidad, voy a poner el índice entero por acá, para mostrar que entonces había 3 picos de mortalidad, un pico inicial, donde la mayoría de las muertes estaban explicadas, más del 50%, un segundo pico que era entre la primera y segunda hora, con un pico en la segunda hora, que eran las muertes tempranas, y un pico más tardío de mortalidad, por las complicaciones derivadas del trauma, bien sea la sepsis o la falla multiorgánica. Esto, sin embargo, ha cambiado y a la fecha se habla que hay una distribución bimodal, principalmente el pico que es inicial y las muertes tardías. Es decir, que se ha logrado impactar en este segundo pico de mortalidad. Y esto viene principalmente diseñado por el abordaje del ATLS para el ABCD, el enfoque del ABCD, lo cual ha logrado disminuir dramáticamente la mortalidad. Se dice que puede prevenir hasta el 42% de estas muertes prevenibles. Y los equipos de trauma que están diseñados principalmente para impactar este segundo pico de muerte. Entonces, como lo decía, pues entre toda esta gráfica lo que nos interesa son las muertes prevenibles. Se entiende por muerte prevenible como toda aquella muerte que ocurre, por el retardo para el control del sangrado definitivo del paciente y que idealmente este manejo debería ser ahora. Cuando yo me enfrento a un paciente que tiene trauma, pues el enfoque de manejo mío debería ser una reanimación control daño. Todo esto dirigido a identificar una fuente de sangrado y finalmente para hacer el control definitivo del sangrado, bien sea quirúrgico o angiográfico. Bueno, entonces el manejo y el enfoque inicial van a ser, como lo decía ahorita, con el ABCD de las recomendaciones del ATLS, dando prioridad a la vía aérea, posteriormente las 5 patologías que amenazan la vida en el tórax. Posteriormente deberíamos hacer un enfoque dirigido al manejo a la identificación y el manejo del choque, de la identificación del sangrado y a la corrección del mismo. Después hacemos la evaluación neurológica y finalmente la exposición. En trauma, entonces, hablamos de reanimación en trauma como 2 estrategias grandes: la reanimación control daño, que son todas esas medidas no quirúrgicas para controlar el sangrado y corregir el estado fisiológico del paciente, y la cirugía control daño, que son todos los procedimientos que están dirigidos a salvar la vida del paciente o la funcionalidad de un órgano. Recordar que la reanimación control daño tiene 3 pilares: una reanimación hemodinámica, una reanimación metabólica y una hemostática. No me voy a detener en ello, pero para recordar que aquí es donde está el manejo del choque, el manejo de la coagulopatía. Entonces va a estar todo el manejo de líquidos hemoderivados, la transfusión con relaciones 1-1-1 entre glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco, el uso de ácido tranexámico, la prevención de la hipotermia, la corrección de la hipocalcemia, evitar la coagulopatía inducida por trauma. Y la cirugía control daño, que son intervenciones pequeñas que lo que quieren hacer es el control del sangrado, garantizando que el paciente pueda ser llevado en un segundo tiempo a un manejo definitivo del foco pues, que esté sangrando.
¿sí? La cirugía control daño está principalmente indicada en todos estos pacientes que están en una condición hemodinámica limítrofe o que están inestables. El paciente que está en extremis también debería ser llevado pues a cirugía control daño, pero el paciente que está estable pues debería ser llevado a manejo definitivo desde el principio. Y lo que quiere evitar la cirugía control daño es este segundo giro, segundo golpe, que va a desencadenar toda una liberación de citoquinas y una cascada inflamatoria que puede empeorar los desenlaces del paciente en trauma. Entonces, ¿cuáles son las metas de tratamiento en trauma? Pues principalmente va a ser que el paciente pueda ir a una ayuda diagnóstica para identificar lesiones y hacer manejo específico de estas lesiones y sobre todo la estabilidad hemodinámica, es decir, el manejo del choque. Aquí es donde nos vamos a centrar porque esta va a ser la meta de los equipos de trauma. Entonces, recordar que el choque hemorrágico es toda esta alteración de la perfusión tisular, es decir, hablamos de una hipoxia tisular que es secundaria a una hipovolemia que se da por la pérdida de sangre producto del trauma. Para recordar con esta fórmula y esta diapositiva que la entrega de oxígeno va a estar determinada por la hemoglobina, por la saturación de oxígeno, por la presión parcial de oxígeno y por el gasto cardíaco. Y me parece importante la diapositiva porque en cada uno de estos puntos todos los equipos de trauma y todas las intervenciones que se hacen en un paciente que tiene trauma van a ser marcadores de los desenlaces. Es decir, desde el punto prehospitalario podemos impactar en los niveles de hemoglobina, así, pues evitando mayores pérdidas sanguíneas, haciendo presión local a una herida que esté sangrando, colocando un torniquete, activando pues toda la parte de reanimación, usando hemoderivados de forma temprana. A nivel hospitalario, la activación de los equipos de trauma, las transfusiones tempranas, como les decía, el control definitivo del sangrado en ese momento, llevar a control quirúrgico, bien sea pues en cirugía o angioembolización, y todo el manejo que se va a hacer en la unidad de cuidado intensivo para la vigilancia de que el paciente tenga una hemoglobina adecuada. Con la saturación de oxígeno y con la presión parcial de oxígeno, entonces garantizando que el paciente tenga acceso, pues que se le tenga una fuente de oxígeno externa, que no tenga complicaciones a nivel de tórax que nos limiten el intercambio gaseoso, es decir, resolver todo el neumotórax, hemotórax que haya. Si el paciente requiere una vía aérea definitiva, pues establecerla de una vez, ventilación mecánica para garantizar una adecuada oxigenación y toda la parte del gasto cardíaco que incluye mantener una precarga adecuada, parando la hemorragia, corrigiendo la coagulopatía, expandiendo el volumen con líquidos y aliviando el hemotórax o el taponamiento cardíaco. En la poscarga, en caso de que el paciente tenga un choque neurogénico, el uso de vasopresores y garantizando una contractilidad adecuada, bien sea con inotrópicos en el caso de que tenga una lesión miocárdica. Entonces, por eso digo, me parece una diapositiva bastante importante porque vemos todas las intervenciones que desde el principio podemos tener en cuenta para garantizar desenlaces. Entonces, aquí los equipos de trauma tienen una gran función. ¿Qué son esos equipos de trauma? Entonces, simplemente son equipos que van a buscar trabajo en conjunto, que van a hacer esfuerzos cooperativos para lograr una meta en común, es decir, no buscan esfuerzos individuales, sino una suma de esfuerzos. La ventaja es que van a tener mayor posibilidad para resolver problemas, van a evitar errores de fijación, que son todos estos errores donde a pesar de tener evidencia de que el paciente necesita una intervención, el líder del equipo va a estar sesgado con cosas que lo están distrayendo de la atención principal de lo que está impactando negativamente al paciente. Los equipos de trauma se crean pues a raíz de la Primera Guerra Mundial para la atención de todas estas víctimas en campo, pues es decir, todos estos heridos en combate. Hacia los años 60 se empiezan a crear los lineamientos, pues las leyes que van a, en Estados Unidos, fundamentar la aparición de los equipos de trauma. Y si bien esto en teoría en el papel funciona, en el mundo se ha visto que solamente a la fecha 20% de los hospitales tienen equipos de trauma. ¿Qué son entonces como tal los equipos de trauma? Simplemente son un grupo de personas, médicos, enfermeras y personal de soporte que están diseñados para el manejo y el cuidado del paciente traumatizado.
lo que van a hacer es que van a permitir movilizar recursos de forma temprana, es decir, desde idealmente la activación prehospitalaria del sistema, cuando el APH llama al hospital y dice que lleva un herido, ya el equipo de trauma debería estar en salas de trauma con todos los recursos que el paciente puede necesitar con la información que el APH nos ha dado. Esto nos va a permitir hacer una distribución horizontal de tareas, a diferencia pues del manejo vertical que estamos acostumbrados, es decir, podemos reducir tiempos a intervenciones críticas y hacer manejo simultáneo de todas las lesiones que pongan en riesgo la vida. La meta es que los tiempos de estancia en urgencias sean cortos, menores de 60 minutos, y pues la meta grande va a ser el manejo del choque en estos pacientes. Y se ha visto pues que finalmente se hacen los equipos de traumas porque mejoran los desenlaces y las tasas de sobrevida. ¿Cómo están conformados los equipos de trauma? Entonces, tenemos inicialmente el líder del equipo de trauma, que debería ser un cirujano general o un urgentólogo experimentado. Si hay un cirujano de trauma, pues este debería ser el líder del equipo. Hay un enfermero de registro, hay 2 enfermeros circulantes. Estos enfermeros van a estar apoyando todo el resto del equipo en las diferentes funciones que tengan. En la vía aérea debería tener alguien experto en vía aérea, un anestesiólogo sí lo tenemos, pero con el advenimiento de la medicina de urgencias, pues la especialidad tiene también cabida para el manejo de la vía aérea. Si en la vía aérea necesitara, pues por algún motivo requiere que sea una vía aérea quirúrgica, el cirujano general debería ser el indicado, o el urgentólogo con experiencia en crico para el acceso quirúrgico a la vía aérea. Eh, a nivel de la vía aérea debería haber un terapeuta respiratorio apoyando en todas estas cosas de la vía aérea, debería haber un cirujano general, bien sea un residente senior o un residente, y un residente junior, los dos, o en vez del residente junior, un cirujano general. Recordemos que un residente senior es aquel que lleva más de la mitad de su posgrado, residente junior que no ha cumplido la mitad de su posgrado. Debería haber un residente de ortopedia para toda la parte de la pelvis, y todos estos equipos, la realización del FAS pudiera ser por un radiólogo, por un cirujano general, por un urgentólogo, por un anestesiólogo o por un especialista en cuidado crítico, quien esté pues, experimentado con esto. Y todas las decisiones que salen a raíz de la atención del paciente, colocación de accesos centrales, pues hay muchos especialistas que son afines, el cirujano general, el urgentólogo, el intensivista, la colocación de líneas pues de tubos a tórax, los equipos de toracotomía, es decir, todas las intervenciones que se van haciendo, pues todos los especialistas que pueden ir surgiendo a raíz de esto. Debería haber un técnico también en imágenes diagnósticas ahí en ese momento. En cuanto al líder del equipo, este líder lo que está es encargado de coordinar todas las actividades de los miembros. Como les decía, debería ser un cirujano de trauma o en su defecto un cirujano general o incluso los urgentólogos capacitados pues, para el manejo de estos pacientes. El líder no debe tener contacto directo con el paciente, sino que debe estar monitorizando el desempeño de equipo, debe estar registrando hallazgos, analizando la información y tomando las decisiones del equipo, y una función importantísima es que debe tener una comunicación directa con todo su equipo, unificar conceptos y sacar dudas para crear metas de manejo. Este primer estudio que traigo pues es un estudio retrospectivo que quiso mirar si el manejo de los equipos de trauma, los desenlaces de estos pacientes estaban pues se diferenciaban si el líder era cirujano o era un líder no cirujano. Es un estudio retrospectivo, quiso comparar esa efectividad, encontraron 800 pacientes, 807 pacientes, y lo que ellos encontraron es que realmente para trauma penetrante pues tuvieron muy pocos pacientes, entonces se centraron en el trauma cerrado, el número de pacientes manejados por el cirujano fue de 225 y por el líder no quirúrgico fue de 506. Y lo que encontraron es que la sobrevida a las 3 horas no fue significativamente
diferente. La proporción de pacientes que sobrevivieron al alta fueron también muy similares, es decir, que no había diferencias estadísticamente significativas para recomendar que tuviera que ser un cirujano. El estudio fue hecho en Canadá. Ellos anotan que en Estados Unidos el ATLS recomienda que haya un cirujano de trauma en toda la atención del paciente traumatizado, y por tanto no es posible realizar un estudio allí. Entonces en Canadá hacen este estudio y dicen pues que los desenlaces no parecen ser diferentes y que soportan que no necesariamente debería haber un cirujano a la cabecera del equipo de trauma para impactar los desenlaces. Debo activar equipos de trauma. Idealmente debería ser desde el primer contacto de la atención prehospitalaria a la llamada al hospital que van con el paciente. Pero muchas veces se ha visto que el paciente, pues se activan los equipos de trauma cuando ya el paciente está en los servicios de urgencias. ¿Cuáles son los criterios de activación? Pues todo paciente que tiene inestabilidad, que tiene dificultad para respirar, que está intubado o que tiene una dinámica respiratoria alterada, que tiene disnea o insuficiencia respiratoria, los pacientes que tienen signos de hipoperfusión, los pacientes que están en choque, los pacientes que tienen alteración neurológica. Estos criterios de activación que tengo aquí anotados son los de la Fundación Valle de Lili en Cali. Ellos dicen que con Glasgow menor de 9, aunque en el mundo pues algunas instituciones activan con Glasgow menor de 13. Todo paciente que tenga un trauma penetrante en torso, sea en cuello, tórax o abdomen, y en el mundo se activan cuando hay heridas proximales al codo o a la rodilla penetrantes, cuando hay amputaciones traumáticas, cuando hay fracturas de pelvis inestables, pacientes que han sido intervenidos por cirugía de trauma previamente, cuando hay multitud de lesionados, o, muy importante, a criterio de quien lo activa. En este caso, en Fundación Valle de Lili, es un urgentólogo el que maneja los equipos de trauma. ¿Cuál es la evidencia entonces para soportar esto? Cornwell hace un estudio donde ellos tratan de demostrar en un estudio de antes y después, quieren mostrar los desenlaces en el cuidado de trauma tras implementar equipos de trauma de tiempo completo. Ellos toman una base de datos de 1995 al 1997, encuentran 2.240 pacientes y esos pacientes los comparan con los pacientes encontrados después de la intervención, ya de cuando la institución tenía equipos de trauma. Estos equipos se fundaron allá en 1998, entonces cogen 2.513 pacientes evaluados entre 1999 y el 2001. Todos los pacientes incluidos eran pacientes con trauma mayor y que estaban en un centro de trauma nivel 1 para los Estados Unidos, es decir, que tenía todos los recursos. ¿Qué empiezan a encontrar ellos? Que desde la implementación de los equipos de trauma, el tiempo que se demoraba el paciente a llegar a un quirófano bajaba de 84 minutos a 52 minutos, bajaba 32 minutos en ese tiempo de demora de traslado, que el tiempo para llegada a cuidado intensivo pasaba de un poco más de 3 horas a casi 2 horas, y que el tiempo de observación a salas de hospitalización pues realmente pasaba de 5 horas a 2 horas a 2.2, es decir, todos los tiempos fueron pues impactados estadísticamente significativos para la estancia en urgencias, es decir, acortaban los tiempos en el servicio de urgencias. Y una cosa muy importante es que el colapso en los servicios de urgencias en el primer reporte, en la primera base que ellos dan, es que el servicio de urgencias estuvo cerrado 56 horas porque estaba colapsado, no tenían dónde atender, pero con el advenimiento de los equipos de trauma, solamente 2.7 horas tuvieron que cerrar durante estos 3 años estos servicios hospitalarios. Bueno, y una conclusión que ellos sacan es que la probabilidad de morir con estos equipos de trauma disminuye el 31%. Este segundo estudio, realizado por Gerardo et al., hecho en el 2011, lo que quería establecer era si también con el advenimiento de estos equipos de trauma, pero específicamente lo que ellos querían mirar era si estos equipos de trauma con medicina de urgencias impactaban los desenlaces. También es un estudio antes y después. La primera base de datos es del 99 y 2000,
en ese momento no había urgentólogos en el diseño de equipo de trauma en esa institución, y compararon una base de datos entre el 2002 y 2003 que ya tenía urgentólogos. Lo que encuentran ellos es que la mortalidad global pasó del 6 al 4%, pero cuando comparaban pacientes que tenían traumas graves dados por índices de severidad de trauma ISS mayor de 25, la mortalidad acá en la línea veían que pasaba de 30.2 hasta 22% de la esperada, comparada con una mortalidad global en Estados Unidos que fue del 33% al inicio del estudio al 34%. Es decir, que la presencia de personal dedicado exclusivamente, en este caso urgentólogo, para el cuidado de los pacientes traumatizados, impactaba significativamente la mortalidad, especialmente cuando el trauma era grave. ¿Cuáles son los problemas que puede tener un equipo de trauma, sobre todo a la hora de activación? Son todos estos problemas de sobreactivación y subactivación, es decir, sobretriaje y subtriaje. ¿Qué es un sobretriaje? Activar todo el equipo de trauma cuando no es necesario hacerlo. ¿Qué es una subtriaje o subclasificación? No activar el equipo cuando sí es necesario hacerlo. Entonces, se tienen una tasa de respuestas aceptables para que estos equipos de trauma funcionen. Se dice que todo paciente, o sea, que de todos los pacientes que tienen traumas graves dados por ISS mayor de 16, los equipos de trauma deberían ser activados en más del 95% de las veces. Pero que si tienen trauma leve dado por ISS menor de 9, solamente debería ser activado hasta un 30% de las veces y no más de esto. ¿Sí? Se acepta entonces un sobretriaje que sea del 30 al 50% máximo para prevenir cualquier subtriaje, porque el problema es que se nos queden por fuera estos pacientes donde no vamos a activar el equipo y que son los pacientes que pueden tener muertes prevenibles. En el estudio que se realizó en Colombia, publicado este año, también en Fundación Valle de Lili, lo que ellos nos dicen es que tienen un sobretriaje del 3% y un subtriaje del 27%, es decir, están acordes pues, a las recomendaciones mundiales para esto. ¿Sí? Pero entonces lo que se ha tratado de mirar es que para evitar esa sobreactivación del sistema, que eso consume recursos, este estudio quiso comparar una activación del sistema de trauma activado por niveles, es decir, ellos hacían una activación de un equipo de trauma mayor, un equipo de trauma menor según la gravedad del paciente. Cogieron pacientes de una base de datos de 1998 al 2007, una base de datos alemana, 20.300 pacientes incluidos, casi un 30% tenían trauma mayor y un 70% trauma menor, y estos son los equipos que ellos daban. Ellos simplemente decían que si el paciente no cumplía criterios para activación de un equipo de trauma, entonces se activaba el equipo de trauma menor, y en este equipo de trauma menor no se activaba una segunda enfermera que era el que llevaba registros, no se activaba terapia respiratoria, no se activaba la enfermera de quirófanos y no se activaba banco de sangre. ¿Qué encontraron ellos? Estos son como los grupos que fueron encontrando, perdón, los grupos que fueron encontrando las características basales de esos dos grupos. Obviamente los índices de severidad estaban alterados en los grupos de trauma mayor, pues por eso, pues por la clasificación del ISS, pero el resto de variables no impactaban como en la clasificación del paciente. Empezaron a encontrar que estos pacientes que querían ver que con equipos de trauma menor se les murieron 21. De todos esos pacientes, de todos esos 14.451, se les murieron 21 pacientes y fueron a hacer el análisis de esos pacientes. ¿Qué pasó? ¿Sí? En el reporte que ellos dan de 19 pacientes. No pude encontrar qué pasó con los otros 2 pacientes. De esos 19 que ellos analizan, dicen que solamente 2 pacientes tenían un subtriaje, es decir, desde el principio eran pacientes que requerían ser clasificados como un trauma mayor y que por tanto debería ser el análisis acá. Esos pacientes murieron. Entonces, por tanto, pues son como los pacientes a considerar que fueron los fallos del sistema.
y del resto de pacientes, 17 estaban estables al ingreso. De esos 17 pacientes, 10 se murieron por progresión de un trauma craneoencefálico, 3 pacientes habían muerto por trauma toracoabdominal, que inicialmente estaban estables. Uno de ellos tenía trauma intestinal, otro de ellos tenía un trauma de aorta y el otro tenía una ruptura de músculo papilar, todos estables al ingreso. Y que ninguna de estas otras muertes fue afectada por la activación incompleta del equipo de trauma. Entonces, lo que ellos concluyen es que la activación por niveles, según la gravedad del paciente, pues puede ahorrar costos, puede ahorrar horas médicas y por tanto honorarios, y pues principalmente por el consumo de recursos que todos estos pacientes van a ahorrarse. Finalmente, ya para ir cerrando, lo que me quería centrar aquí es toda la parte de la toma de decisiones que un equipo de trauma debe tener, ¿sí? Entonces, cuando el equipo de trauma se enfrenta a un paciente politraumatizado, está con todas estas variables a tener en cuenta, no solamente los signos vitales, los gases arteriales, sino cómo es la interpretación de la ecografía FAS, cómo fue la radiografía de pelvis, cómo fue la radiografía de tórax, y en base a eso tomar la decisión, si el paciente está estable o inestable, si va a quirófano, si va a un tomógrafo, si simplemente se observa, o si va a una sala de angiografía. Estas son el flujograma de toma de decisiones. Desde la escena hay un primer traslado desde el sistema de emergencias médicas a los equipos de trauma, a la sala de trauma, y desde esta sala de trauma, el líder de equipos de trauma toma la decisión de llevar a una u otra dependencia. ¿Qué tenemos aquí? Que el paciente puede quedarse en urgencias si el líder de equipo no tiene todavía herramientas suficientes para decir que necesita una tomografía, que necesita intervención para el control de sangrado. Esta estancia en urgencias debe ser corta, con monitoreo estrecho, es decir, no estamos hablando de horas, estamos hablando de la evaluación inicial y de la respuesta a esa evaluación inicial, hacia dónde coge mi paciente, si llegó estable y se inestabilizó durante el manejo, o si por el contrario es un paciente que llegó inestable pero es respondedor a los líquidos endovenosos, o si el paciente es respondedor o llegó estable inicialmente, el paciente debería ser trasladado a tomografía, o si el paciente tiene un trauma craneoencefálico, debería ser llevado a tomografía. En este caso, todo el equipo de trauma debería ser desplazado al tomógrafo. Si el paciente del tomógrafo se evidencia que tiene intervenciones que pueden ser llevadas pues, a cabo por para hacer arteriografía, entonces llevar al angiógrafo para hacer embolización, o llevar a sala de quirófano, bien sea desde la evaluación inicial que tenemos un paciente inestable, o porque en el tomógrafo, en el angiógrafo se inestabilizó y no se pudo controlar el sangrado. El paciente puede ser trasladado también a la unidad de cuidado intensivo de forma temprana desde la evaluación inicial si no requiere ninguna intervención, o si en cualquiera de estos puntos se toma la decisión de que el paciente debe ser monitorizado allí. Importante que la unidad de cuidado intensivo y pues el equipo de trauma desde intensivos debe ser activado desde la llegada del paciente. Esto coloca a los intensivistas como dentro del equipo de trauma y favorece los desenlaces, y pues porque cuando se ha visto que cuando no se activan de forma temprana, finalmente el manejo del choque se retarda de forma importante. O si por el contrario yo tengo un trauma que para mi nivel de complejidad es un trauma que es menor y puede ser manejado en un sitio de menor complejidad, yo podría remitirlo. O por el contrario, tengo un trauma que se sale de la capacidad de manejo que tengo, remitirlo a una institución que tenga capacidad para esto. Esta diapositiva es una cuña para mostrar que los pacientes que van a tomógrafo deberían ir acompañados por todo el equipo de trauma, no simplemente por el enfermero o el camillero, sino que el cirujano general, el ortopedista, el neurocirujano, si es que está en el equipo, deberían ir allí, el urgentólogo. Y allí se van a tomar decisiones conjuntas junto con el radiólogo, idealmente un radiólogo experto en trauma, si el paciente debe ir a quirófano, a radiología intervencionista o a unidades de alta dependencia. Todas estas son las probabilidades que un paciente tiene a la hora de tomar una decisión. ¿Con qué debe jugar el líder del equipo de trauma? Con esas probabilidades. Si el paciente está inestable
o está estable, pero tiene elementos que me dicen que se me puede inestabilizar. Entonces, si yo lo llevo a tomógrafo, tener en cuenta que se me puede morir, que debo salir corriendo para el quirófano o para la angioembolización, o que finalmente con la tomografía yo no necesite ninguna intervención. O por el contrario, si yo lo llevo a quirófano, que puede morir en quirófano, que se me pueden pasar por alto lesiones, como sobre todo en trauma craneoencefálico, por no hacer una tomografía, o que el paciente va a tener recuperación completa. Esto es algo que hace el líder de forma subconsciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el líder se puede ver tentado por llevar a un paciente que tiene una base exceso muy negativa y un FAS positivo, un paciente inestable, posiblemente llevarlo a quirófano y preferir que el paciente muera en quirófano, por lo menos con el intento de toda la estabilización, o que se le pasen cosas por alto y no terminar corriendo en un tomógrafo donde las probabilidades de morir son sobre todo muy altas. La toma de decisiones debería ser un proceso dinámico donde cada hallazgo de laboratorio, de equipo, de imágenes diagnósticas van modificando el plan de acción. La observación del paciente debe ser estrecha con una reevaluación y solamente el tiempo va a permitir variar la estrategia. Es decir, si yo tengo situación de emergencia, pues debería tomar la decisión solo, pero si tengo el paciente más estable, puedo preguntarle a mi equipo si ellos ven cosas que yo no estoy viendo para la toma de decisiones. Importantísimo, la experiencia previa juega un factor a la hora de toma de decisiones, el juicio personal, un líder que ha estado experimentado, que ha estado expuesto a estos equipos o a esta toma de decisiones, pues va a mejorar el tiempo de respuesta como tal. Por tanto, pues ese líder debería tener esa exposición previa, esa simulación, esos entrenamientos de simulación que uno debería hacer en estos sistemas de emergencia, debería aumentar la capacidad de liderazgo simplemente porque da una alerta situacional mucho más mayor. Recordemos que la alerta situacional es con esta información que tenemos desde el momento del paciente, analizarla para tomar decisiones y hacer una proyección a un futuro cercano. Es decir, mi paciente está inestable, voy a colocar sangre, ¿sí? ¿Qué preveo que va a pasar en futuro? ¿Se va a estabilizar y no voy a poder hacer la tomografía o finalmente va a ir a cirugía? Si yo tomo la decisión de ir a imágenes diagnósticas, debería tener el quirófano activado por lo menos, entonces me estoy proyectando a la toma de decisiones rápidas. Entonces, para tomar estas decisiones, para mejorar el proceso de atención, podemos hacer puntajes de predicción. En este caso, por ejemplo, Felipe hablaba de índices de shock, tenemos el ABS score, el TASH, que en este caso son puntajes que para el paciente no daban para activar todos estos protocolos de transfusión masiva, pero el índice de shock sí nos decían que había que estar atentos, las guías de práctica clínica de cada institución y hacer un método de análisis de decisiones que es el modelo mental compartido. ¿Qué es este modelo mental compartido? Simplemente que el líder haga de una forma audible, que esté seguro que todos están viendo lo mismo, es decir, que haga un resumen rápido del paciente. Tenemos un paciente inestable en sala de trauma, que estamos colocándole líquidos, que estamos colocándole sangre, que vamos a llevar a tomografía una vez logremos estabilidad para mirar si necesita intervenciones en quirófano. Esto va a permitir que haya tareas centradas en la necesidad del equipo y del paciente y no en la necesidad del líder como tal, o sea, no va a estar centrado en el ego del líder, va a permitir priorizar problemas, va a permitir un manejo de información, va a permitir establecer roles de equipo, estabilizar las emociones de cada uno de los participantes y va a permitir que haya una confianza. ¿Cuáles son los fallos comunes en los equipos? No asignar de forma específica los roles, no tener que tener miembros inactivos, no hacer correcciones a las falencias que yo voy viendo, no retroalimentar todos estos equipos, todas estas intervenciones que voy haciendo, omitir información que sea útil y que no nos permita dar una priorización de tareas, no monitorizar a los otros miembros o que se pierda el flujo de manejo, que haya una disrupción del flujo. La comunicación aquí es vital, sí, se ha visto que los errores en comunicación representan más del 50% de los fallos en equipos de trauma, es la principal causa de bajo rendimiento. Esto permite una comunicación inefectiva, permite que haya errores y muertes prevenibles. Y si hay una alusión a silencio antes del caos, lo que pasa en un avión antes de caerse,
que antes de caerse, cuando analizan la caja negra, siempre hay un silencio llamativamente largo justo en el momento del caos. Es decir, cuando estamos en la atención de estos pacientes y ya el error está ahí, suele haber un silencio durante ese caos, simplemente porque el líder está apabullado por la información, por la condición del paciente, que no le permite tomar decisiones de forma efectiva y rápida. ¿Sí? Hay una cosa que se llama la comunicación estéril, es que solo se permite información relevante para momentos de operaciones definitivas. Es decir, por ejemplo, el anestesiólogo está invadiendo, cogiendo la vía aérea. En ese punto solamente debería haber una comunicación entre el anestesiólogo y su equipo de trabajo, no más. Entonces no deberían haber conversaciones extra. Rápidamente para mostrar que todo esto fue un estudio para mostrar la comunicación durante la atención en trauma del líder con su equipo de trabajo durante la evaluación del ABCD. Cogieron 205 reanimaciones, estos son equipos de trauma mayor y todas estas barritas aquí en azul lo que muestran es que todo esto fue ausencia de comunicación o comprensión del equipo de trabajo con el líder. Es decir, en una gran proporción de pacientes no hubo comunicación efectiva entre el líder y su equipo de trabajo. Vemos aquí que cuando se activaron equipos de trauma mayor, en el mejor de los casos, solo 70% hubo una evaluación comprensible, en ese caso 70% para la evaluación de la letra B, es decir, del tórax, y 64% cuando fue trauma menor, mientras que en la letra E, es decir, en la exposición, solamente un 6% en equipos de trauma menor. Entonces vemos cómo simplemente un estudio diseñado para eso muestra que la comunicación se ve muy comprometida. ¿Cómo mejorar comunicación? Entonces, realizar simulaciones, ya voy a terminar. Practicar escucha activa. La comunicación sea pues, un lenguaje orientado al transmisor, es responsabilidad de quien da el mensaje ser entendido, ¿sí? Entonces, como tal, debe ser claro en el mensaje, no mitigar el lenguaje, entonces no tirar mensajes al aire, no decir deberíamos hacer esto, sino dar órdenes concisas. Las 3 Cs, llamar por el nombre a la persona, ser claro, conciso y comunicación en asa cerrada. La estructura de SBAR habla de situación, contexto, evaluación, recomendación. Entonces, dar una situación, es decir, doctor, necesito ayuda. El contexto del paciente es un paciente con trauma esplénico que encuentro hipotenso a la evaluación y que yo creo que hay que llevar a... creo que lo debe evaluar porque hay que llevar a angioembolización. Retome si hay cambios significativos en los equipos, evite decir a alguien o alguno y controle las interrupciones. ¿Cómo mejorar la dinámica durante una crisis? Todas estas cosas que ya hemos hablado nos van a permitir hacer mejoras. Voy a adelantar esta diapositiva yo por efectos de tiempo para finalmente dar cuáles son las conclusiones del caso clínico. Pienso que el caso se perdió una disrupción de flujo tanto en el traslado del paciente a radiología y a la unidad de cuidado intensivo, una comunicación inefectiva porque no hubo un liderazgo activo, es decir, inicialmente el liderazgo fue muy visible, pero en la medida que el paciente fue pasando por las diferentes dependencias, se perdió el rol de líder y no había como tal quien estuviera manejando. Hubo toma de decisiones individuales, entonces, es decir, el radiólogo intervencionista tomó la decisión aislada de no embolizar el paciente cuando claramente los pacientes con trauma esplénico grado 4 deben ser llevados a embolización independiente de que se encuentren un sangrado o no. Incluso si en la tomografía muestran un sangrado activo y en la arteriografía no, el paciente debería ser embolizado de forma profiláctica. Hubo toma de decisiones tardías, el manejo del choque se realizó de forma tardía y finalmente se perdió la meta del equipo, que era este manejo del choque. Para concluir entonces, estos equipos de trauma mejoran desenlaces, su meta es identificar y manejar el choque, permite abordaje horizontal y manejo simultáneo de problemas, priorizar problemas, disminuye los errores de fijación y como tal deberíamos estar enfocados en todas estas estrategias que nos permiten disminuir las tasas de error, mejorar la comunicación durante el equipo para disminuir todas estas tasas y finalmente esto lo podemos hacer haciendo un entrenamiento y simulación que nos van a permitir mejorar los reflejos de equipo. Le agradezco mucho su tiempo y me disculpo pues por el tiempo, por la exposición del narrador.
dudas, preguntas. Sergio, buenos días, muchas gracias por la presentación. Sí, yo creo que hay que hacer un énfasis en, en el tiempo para poder hacer pues, un conversatorio, pero pues bueno, punto aparte. El tema es sumamente interesante, creo que el caso clínico da para cortar por muchos lados y tiene muchas aristas de donde analizar y tengo pues unas observaciones y una pregunta. Las observaciones Sí. es en cuanto al caso y al equipo de trauma. Definitivamente en los equipos de trauma se trabaja la reducción del error, la reducción del error pues a su mínima expresión, como tú bien lo mencionaste, va orientado a varios puntos en cuanto a toma de decisiones y creo que los mencionas eh, en cuanto pues a los listas y yo creo que sería importante posteriormente abordar el tema en cada uno de los conceptos. Los chequeos cognitivos, el desarrollo de algoritmos y guías clínicas, la estrategia de medicina basada en la evidencia, las estrategias de esfuerzo cognitivo y también, digamos, la implementación de la experiencia es fundamental para que estos equipos funcionen adecuadamente y, como tú lo mencionaste, mejorar esos indicadores. Recuerdo hace algunos años en uno de los estudios que se realizó tanto por la doctora Melissa Villegas como el doctor Sebastián Betancourt, perdón, donde se encontró que esa mortalidad prevenible en 3 instituciones de alta complejidad de la ciudad era de aproximadamente un 30%, lo cual es absurdamente alto con respecto pues a lo esperable de instituciones de alta complejidad y que pues en teoría manejan trauma mayor. Eso pues por un lado con respecto a las observaciones. Y con respecto pues yo tenía algunas preguntas, pero quiero hacer una pregunta muy puntual para no prolongarme mucho y es en cuanto pues yo creí que ese paciente definitivamente se iba a morir o iba a tener un desenlace adverso. Yo creo que resistió a fuerza todas el azar de las intervenciones individuales, como tú mencionaste, y finalmente pudo salir adelante, afortunadamente. Eh, pero tengo una pregunta y es, ¿tú hubieras tomado una decisión distinta, por ejemplo, en el momento en el que llega de quirófano ese paciente luego de la intervención por ortopedia? Y segundo, es ¿qué encontraste en la literatura con respecto a la reanimación control daño versus reanimación hemostática guiada por trombolastografía? Muchas gracias. Doctor, pues sí, yo pienso que el paciente aguantó el batacazo, como dice usted, porque era un paciente joven, sin comorbilidades. 27 años le permitieron aguantar, que tenía de dónde, porque evidentemente estaba al límite. Dos días con 160 de frecuencia cardíaca, pues realmente estaba al límite. Sí, hubiera tomado decisiones al momento de la llegada a UCE nuevamente, claro. El paciente salió chocado con soporte vasopresor, reanimado con bicarbonato, cuando claramente la evidencia ha mostrado que la transfusión de forma temprana favorece los desenlaces de estos pacientes. Entonces yo en ese punto, incluso antes, probablemente durante el mismo, pues, no sé, puede que el anestesiólogo también haya que meterlo ahí. ¿Por qué no se transfundió el paciente durante la intervención quirúrgica? En cuanto a reanimación hemostática, pues lo que se ha visto es que uno podría ser dirigido a metas por elastografía, pero lamentablemente digamos que no están muy disponibles en nuestro medio, ¿sí? Entonces, y muchas veces cuando están disponibles, por experiencia propia lo digo, con docentes, con urgentólogos, que hemos pedido la elastografía para la toma de decisiones, muchas veces no hemos sabido la interpretación como tal. Entonces se vuelve un poquito complejo y finalmente creo que termina retrasando las tomas de decisiones rápidas. Yo lo podría utilizar sobre todo para mirar si
puedo colocarle fibrinógeno al paciente o más plasma fresco. Pero yo creo que para la transfusión inicial con glóbulos rojos, no la hubiera pedido. Hubiera arrancado transfusión, por lo menos 2 unidades de glóbulos rojos. Una cosa es transfusión masiva, otra cosa es simplemente empezar transfusión de forma temprana. Yo a este paciente le hubiera colocado glóbulos rojos de forma temprana. Sergio, ¿Alguna otra duda? Sí, hola, doc. ahí me escuchas, Sergio, gracias. Y le pedimos, Sí, señor. sí, a todos, disculpa por el tiempo. Hay una cosa muy interesante, Sergio, son 2 punticos nada más. Una cosa fue todo lo que mencionaste sobre la TLS, ¿cierto? Y es, pues, para recordar de que la TLS es una marca registrada, ¿cierto? Con unas limitaciones Sí, académicas demostradas a través de la historia muy serias, ¿cierto? En el manejo de los pacientes traumatizados. Realmente lo que ha servido es el enfoque ABCDE, ¿cierto? Y todas las mejoras que se ha hecho sobre ese enfoque en el transcurrir de los años. Pues es de anotar que diferentes sociedades científicas utilizan el ABCDE, no simplemente la TLS, ¿cierto? Y lo otro que me parece importante resaltar este caso es que trabajar en equipo es diferente a trabajar juntos, ¿cierto? O que estemos juntos en un turno. O sea, trabajar en equipo es algo completamente diferente, ¿cierto? Entonces, evidentemente, podemos tener toda la tecnología, podemos tener todo el recurso, podemos tener muchas cosas en la atención de nuestros pacientes, pero si falta el trabajo en equipos, pues definitivamente los resultados se van a ver afectados, ¿cierto? Me pareció muy interesante el tema, yo creo que va a dar para mucho que cortar, sobre todo que empezamos el módulo de trauma. Pero quería resaltar principalmente eso, ¿cierto? Como estos 2 puntos en específico, un enfoque sistemático del trauma al comienzo y un trabajo en equipo es lo que realmente ha demostrado que a los pacientes les vaya mejor, ¿cierto? Entonces, es algo de anotar y me pareció muy, muy impresionante la disminución del tiempo de atención y la disminución del tránsito en urgencias, que creo que es una medida que es importante impactar, ¿cierto? Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted, doctor. Sí, pues de hecho uno leía pues un equipo de expertos no quiere decir que es un equipo experto. Entonces va muy afín como lo que usted dice. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Sergio, muchas gracias, hombre, por la presentación. El caso muy interesante y no es un caso aislado, en realidad. Yo creo que es un caso que vemos frecuentemente y eso me parece muy preocupante. De acuerdo con vos en que se pudieron haber tomado decisiones mucho más tempranas. El problema es que a veces lo sabemos, pero el equipo de trabajo no hay esa confianza con el equipo de trabajo a veces que nos permita como tomar esas decisiones entre todos. Y yo creo bueno, creo que también nos hemos ido como apropiando, eh, lo digo como urgentólogo, de un espacio y ya hay muchas personas que nos miran a nosotros como él es el que va a tomar las decisiones. Pero creo que estando el cirujano, estando el anestesiólogo, no se debe, estando el ortopedista, hay responsabilidades que no se trata de descargar, sino de compartir. Y creo que la decisión de transfundir un paciente que llega con claros signos de choque compensado es una decisión que no era tan difícil. Me parece pues que lo más triste es que es bastante frecuente. Tengo una opinión con respecto a la trombolastografía. Estoy de acuerdo con vos en que si no hay una clara interpretación va a retrasar las conductas y que para la transfusión inicial y para la decisión inicial de transfundir no es adecuado. Pienso sí que puede guiar a la transfusión de hemoderivados adicionales más allá. Digamos que el paciente que ya lo transfundimos sigue muy taquicárdico y yo le pido la trombolastografía para definir si lo voy a seguir transfundiendo lo mismo o si quiero cambiar de estrategia transfusional.
Muy de acuerdo con el profe Barros con la estrategia ATLS. Pues yo creo que la ATLS es una estrategia muy buena para educar a personas que no tienen contacto tan habitual y tan frecuente con estos casos, pero nosotros obviamente tenemos que ir mucho más allá. Lo que yo me he dado cuenta es que la TLS tarda años, de 30 años en actualizarse de acuerdo a la evidencia, y hay muchas sociedades científicas pues que no consideran que esta sea el estándar de cuidado. Y yo tampoco creo que sea el estándar de cuidado. Creo que es una buena estrategia para educar a las personas a que empiecen a incursionar como más en el trauma. Eso es como lo que tenía por decir. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Juan. Eh, no veo nada más ahí en en el chat, Sergio. El doctor Si no hay Santiago más tenía levantada Ah, la ya, mano, ok. pero no sé si está todavía. Perdón. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Techo, buenos días. Hola, Santi. No, pues quería pues como hacer un aporte con respecto a lo que preguntó el doctor Vallejo sobre la utilización de trombolastografía en reanimación, eh, ya por metas, digámoslo así, y consecuente con lo que dice Juan Manuel, pues realmente tromboelastografía, evidencia de tromboelastografía en el servicio de urgencias es más bien corta. Los grandes estudios están más que todo hechos en cirugía y pues obviamente también hay que hablar de lo que tú decías, de la falta de disponibilidad, pero sí conozco por ahí un protocolo del Hospital Central de Michigan, en el cual ellos utilizan la trombolastografía dentro de la reanimación hemostática y dentro de la transfusión masiva. Ellos lo que hacen es iniciar transfusión masiva, pero no con las 6 unidades que conocemos de glóbulos rojos, de plaquetas y de plasma, sino que ellos solamente le colocan 4 unidades de glóbulos rojos y después de las 4 unidades de glóbulos rojos realizan una trombolastografía para definir cuáles son los siguientes hemoderivados a utilizar. Inclusive hay por ahí una tablita que ayuda a la interpretación rápida de la trombolastografía para uno pues poder corregir los factores que sean necesarios y también en ese sentido pues no utilizar tantos hemoderivados porque ya sabemos pues que los efectos adversos que puede tener, ¿cierto? Eso también pensando como dentro de las estrategias restrictivas de la utilización de hemoderivados. Entonces, pues yo creo que no es descabellado, creo que todos los días tenemos que seguir avanzando, no podemos seguir eh, ligados pues o pegados a las dificultades de accesibilidad, sino que todos los días tenemos que ir avanzando en los nuevos métodos que nos permitan ser más específicos y más estrictos en los manejos con los pacientes. Entonces, pues, aunque de pronto no tengamos la disponibilidad en el momento, yo creo que sí vamos a tener que empezar a pensar en eso hacia el futuro.